Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un verdadero honor y placer estar acá en esta aula y conversar con un colega, Sanjay Subrahmanyan, que debe ser uno de los modernistas más influyentes en la actualidad. Sanjay es profesor en UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles. Fue profesor en la Escuela de Altos Estudios en París, en Oxford y catedrático del Collège de France. Innumerables publicaciones que estaríamos los 40 minutos nombrándolas, pero me quedo con la biografía de Vasco da Gama y un libro extraordinario que se llama Tres formas de ser extranjero. Así que vamos a tener 40 minutos de conversación y me van a avisar cuando estén los 40 minutos, para posteriormente 20 minutos de preguntas, comentarios, etcétera. Y a propósito del libro, yo partiría, Sanjay, esta conversación con una citación tuya, ¿no? que la leo. Sigo teniendo la esperanza de que las historias que se escriban se construyan con un espíritu de conversación, con una apertura a otras experiencias y culturas, y no solo con un espíritu de reivindicación y autocomplacencia. Pero soy lo bastante realista para saber que esto no es más que una esperanza. A propósito de eso y en relación obviamente con el título general de este encuentro, Pensar un futuro en común, cómo el oficio de historiador y la historia puede ayudar a ese futuro en común, sobre todo cuando te leo que tienes esperanza, pero también una cierta desesperanza sobre lo que viene, ¿no? Entonces, partiría esta pregunta general para después entrar más a los tópicos específicos que sobre el mar, los océanos y el oficio de la historia. Así que, Sanjay, por favor. Gracias. No, es así, ¿no? Yo soy entonces historiador indio, formado en la India, hizo todos los estudios en la India. Es solo después de eso que fui a enseñar en otros sitios en los años 90, cuando ya tenía 35 años más o menos. Pero lo que era interesante para mí en ese primer momento de mi vida en la India era así, que tuvimos un poco la idea que un historiador indio no tenía derecho a tratar cierto tipo de asunto, que había lo que era de un tipo más general, más, más amplio, más ambicioso, era el trabajo de los occidentales. Nosotros en la India tenían que recibir esa historia hecha por los grandes nombres de mi época. Los grandes nombres eran los nombres conocidos en el mundo entero: Hobsbawm, o Christopher Hill, o Brodel, toda esa gente, ¿no? Y entonces, a partir de un cierto momento, yo me pregunté, pero ¿por qué es que nosotros no tenemos esa posibilidad también de trabajar esos asuntos que no son simplemente nuestros asuntos locales o regionales, pero también más amplios? ¿Por qué? La realidad es que no hay una razón. No hay una razón, nadie puede explicar por qué. Entonces, yo siempre pensé que eso es un tipo de auto, ¿cómo se dice? ¿Complacencia? No, autoherida, ¿no? Ah, ok. Que hacemos de no querer abrir nuestras puertas. No son porque los otros nos obligan a no abrir las puertas, pero es nosotros que no quieren hacer eso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esa posibilidad, que quiero decir, yo pienso que en todo país sería ideal en un departamento de historia, por ejemplo, haber una proporción interesante de personas que hacen, sí, la historia nacional, pero también personas que hacen una otra historia que no es nacional, que puede ser de una región vecina, el vecino, pero puede ser también
una región muy lontana, muy lejos, ¿no? ¿Por qué es que solo los países imperiales, ¿no? Como la Francia, la Alemania, la Inglaterra o los Estados Unidos, tienen el derecho de tratar del mundo entero? Porque es que en mi departamento de Los Ángeles tengo especialistas de África, de América Latina, de China, de Japón, de todo, ¿no? En el departamento en que trabajaba en la India, había 83 personas y 80 trabajando sobre la India y 3 otros. Uno que hacía cosas sobre la Rusia, otro que hacía una cosa sobre la Revolución Francesa. Era así, ¿no? Entonces, es por eso yo pienso que es necesario en toda parte del mundo abrir un poco las puertas y las ventanas para hacer otras especialistas, porque si no, es necesario aceptar la producción que viene de otros países. Se puede decir engolir esa producción y engolir la epistemología que viene con esa producción. Sí, bien, y a propósito de esa apertura, ¿no? Y entrando ya a un tema mucho más específico, que es lo que nos convoca acá, que es pensar el mar, por ejemplo, y en tu investigación está el mar siempre, el Océano Índico, en relación al mundo también, está actuando y está operando fuertemente, ¿no? Y en ese sentido, y a propósito del título de este diálogo, viajes, exploración, tú eres un historiador que ha viajado muchísimo, ha enseñado en diversos idiomas, en distintas culturas, etcétera. ¿Cómo pensar una historia común a partir del mar, por ejemplo? ¿Existe una historia común que ayude precisamente a esa comunicación entre culturas? Sí, existe una historia común, pero ¿qué quiere decir una historia común? Por ejemplo, haciendo la historia del Océano Índico, no es necesario que uno que hace la historia del Océano Índico de la África Oriental tiene la misma visión del Océano Índico que, por ejemplo, uno que hace eso de las Maldivas o de la India, de Goa. Entonces, eso el aspecto interesante que para volver, por ejemplo, a muchas veces cuando pensamos la historia marítima, el ejemplo que siempre es dado como ejemplo central es de Brodel, y escribió ese libro sobre el Mediterráneo. Pero sabemos que había un problema finalmente, porque es un libro muy ambicioso, muy interesante, mismo hoy en día, pero es una visión del Mediterráneo que viene del norte, en que, por ejemplo, el mundo islámico es presente, pero tiene un rol muy secundario, un papel muy secundario. Entonces, cada vez cuando hablamos de un espacio marítimo, es siempre necesario pensar en las visiones diferentes que pueden haber de ese espacio. Es la misma cosa, el Atlántico, que es más complejo. También tiene sus problemas, ¿no? Porque en el caso del Atlántico es todo dividido normalmente en la historiografía por impero. Hay el Atlántico de los británicos, Atlántico de los franceses, de los españoles, de los portugueses. Y muchas veces eso es también para mí una cosa muy... durante mucho tiempo, por ejemplo, la gente que hacía la Atlántica portuguesa no se hablaba mucho con la gente que hacía el Atlántico español. Pero es absurdo, ¿no? Porque son dos idiomas tan cercanos, dos archivos tan fáciles a usar. Un portugués puede entrar en los archivos de Simancas y puede empezar a leer los documentos el primer día, así, ¿no? Sin información. Pero entonces es necesario siempre pensar en cómo hacer para combinar en ese mundo, en ese conjunto oceánico,
esas visiones diferentes. Perfecto. Y en ese sentido, Sanjay, que lo hemos discutido, ¿no? Que se habla de la protección del mar, en varias dimensiones, ¿no? Pero también hay una tradición que ve al mar como un objeto de conquista y de disputa política, de poder, etcétera. Y dentro de eso, ¿cómo se ve este mar como objeto de conquista? Y ahí una pregunta que puede ser más amplia también es, en ese sentido, ¿cómo la naturaleza también es objeto de conquista? Sí. Es interesante, hay varias maneras de entrar en esta cuestión. Yo pienso siempre, por ejemplo, a ese momento que es el inicio del siglo XVII, en que había una discusión muy conocida, ¿no es? Porque durante todo el siglo XVI eran los dos poderes ibéricos, como resultado del Tratado de Tordesillas, que tenían esa impresión, esa ilusión, que controlaban todos los océanos del mundo. Y después llegamos al inicio del siglo XVII y hay ese holandés, Hugo de Grotius, que escribió ese tratado famoso que se llama Mare Liberum, en que dijo que los mares no son de ningún estado, de ningún poder, que todos los poderes tienen derecho al mar. Que es un desafío sobre todo a Felipe III. Y después había toda una discusión que siguió otros pensadores legales como John Selden, etc. Tentaban hacer otras cosas con eso. Pero yo siempre pensé que era finalmente interesante que los holandeses, después de decir eso, hicieran peor. Porque en la segunda mitad del siglo XVII, los holandeses usaron más violencia para conquistar, para construir su imperio. Entonces, cuando era conveniente, hablaran de Mare Liberum, pero después olvidaron, ¿no? Y yo siempre pienso que es interesante de saber de dónde viene esa idea de mar que puede ser objeto de conquista. Bueno, hay una parte que viene de los romanos, porque los romanos tenían esa idea que el Mediterráneo era un objeto de conquista. Pero después, en la época medieval, los cristianos tenían de más y más esa idea de hacer del mar un objeto de conquista. Entonces es también una discusión teológica. Es interesante ver, por ejemplo, en el siglo XVI, hay discusiones sobre la libertad del mar. También, por ejemplo, la Escuela de Salamanca y otros grupos hablaron de eso. Entonces, no era como si los españoles y portugueses pensaron todos que el mar era un objeto de conquista, ¿no? Pero en general es una tradición cristiana. Y cuando uno ve, por ejemplo, la tradición islámica, en la tradición islámica, que viene ya en el Sharia, y después en las dos grandes tradiciones, tradición hanafita y shafita, es interesante ver que dicen siempre que el mar no es la propiedad de ninguno, no es. Un imperio no puede conquistar el mar. Sí, hay las aguas territoriales, sí, que es una región muy limitada. Pero, por ejemplo, lo que se llama el alto mar no es de ningún poder. Y hay, por ejemplo, una carta muy interesante que es escrita por un sultán de la Indonesia Oriental. Escribió esa carta al gobernador general de las Indias holandesas. Y dijo a él que ustedes europeos piensan que el mar es una propiedad que puede ser dividida entre los poderes, pero no, eso no es el mar. El mar es distinto de la tierra. La tierra puede ser objeto de conquista, pero el mar no. Y yo pienso que
es interesante ver cómo cuando fue formada toda la tradición legal internacional, que fue más o menos en la época moderna, cuando crearon el cuerpo de leyes internacionales, totalmente olvidaron, por ejemplo, que había esa otra tradición islámica. No hay ningún contributo de los musulmanes en la formación de esas leyes internacionales. Y es por eso también que uno puede percibir por qué hoy en día hay ese malentendido total con los Houthi. Porque para los Houthi no es como si es más o menos un duplo juego, ¿no? Decir que cuando necesitamos es necesario tratar el Mar Rojo como Mar Libre. Pero cuando nosotros no necesitamos, no es. ¿No? Pero de un punto de vista islámico es el caso que podemos decir que todo mar es mar libre, es mar libre. Y en ese sentido, el problema mayor que es la conquista de la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué pasa históricamente con eso, cuando la naturaleza muchas veces asume la metáfora de la madre naturaleza, ¿no? ¿Qué sucede con esa discusión? No, eso es más complicado, porque yo en ese caso es más difícil hacer una distinción entre diferentes tradiciones religiosas, porque yo pienso que también en otros casos, como en el mundo hindú o budista o en la China, hay esa idea de la conquista de la naturaleza también. Que muchas veces viene también de una tradición de Estado, porque el Estado tiene derecho a muchas cosas. Pero entonces para mí es necesario hacer un poco la distinción entre el problema más específico del mar y el problema más general de la naturaleza, porque es el caso que hay muchas tradiciones que piensan que la naturaleza puede ser un objeto, si no de conquista, al menos de exploración, sí. Y a propósito de un fenómeno que hablaste, que es súper interesante analizarlo y observar, que el fenómeno de la piratería, que pasa en el mar, y tú citaste el caso de los hutíes en el Mar Rojo, pero está la metáfora de los piratas informáticos hoy en día. No sé si en tus investigaciones has podido observar y estudiar ese fenómeno que se remonta a tiempos muy lejanos, pero también lo vemos ahora, ¿no? No, porque es el caso que pirata es una palabra usada para designar uno que no tiene a los ojos del protagonista legitimidad, ¿no? Entonces, para los Habsburgos, los holandeses eran piratas, porque el Estado holandés no era un Estado legítimo. Después de asignar tratados con los holandeses en los años 1660, no trataron más los holandeses de piratas. Y es la misma cosa en el Océano Índico. Hay muchos grupos. Por ejemplo, hoy en día hay el Sultanato de Omán. Ese sultanato que es más o menos a los límites del Golfo Pérsico. Pero durante varios siglos, el sultanato de Omán es tratado como Estado pirata o piratas, simplemente. ¿Qué quiere decir? Es un juego que tiene a ver con la posición que un grupo tiene en la negociación de soberanía. Soberanía, sí. De soberanía. Entonces es como es el chiste, ¿no? Que dice que una lengua es un dialecto con ejército.
Eso es el caso. Entonces, un pirata con más algo, cuando llega a ser más grande, no es más pirata. Pero es también el caso que hay grupos que tienen una tradición de resistencia a los estados, que por ejemplo los que se llama, en el caso de la Asia de sudeste, gente de mar, Orang Laut, que son grupos muy, que no tienen una residencia fixa, que se mueven. Esos grupos también son difíciles a definir en un sistema de estados. Pero sí, entonces ese problema de piratas es tanto, también metafóricamente es interesante, porque la gente que hace piratería en el Internet muchas veces piensan que son luchadores por la libertad. No piensan que son criminosos, ¿no? Entonces también es interesante comparar esas actitudes. Sí, es súper interesante esa metáfora, y ahí quizás te llevo hacia otro camino, pero que tiene que ver con lo que estamos conversando, la piratería, la historia, el oficio, que tiene que ver con un ataque pirata, por decirlo de alguna forma, a esa búsqueda de veracidad de la historia, ¿no? ¿Y qué sucede en ese ámbito con las fake news, por ejemplo, que tú has trabajado últimamente como un problema para entender y comprender el pasado, el presente y el futuro? Sí, pero fake news es un otro problema, porque es decir que la gente que muchas veces, no todas, que hace fake news muchas veces saben muy bien que hay unas reglas y no quieren usar esas reglas. Por ejemplo, de la prueba. Por ejemplo, un historiador cuando escribe necesita de la prueba. Esos otros no, porque piensan que hay otras maneras de justificar que no es la prueba. Por ejemplo, teorías de conspiración. Eso porque la teoría de conspiración tiene la ventaja que puede mostrar que todo argumento es falso por definición. Porque todo es conspiración, ¿no? Y yo pienso que es interesante porque hay en ese caso, como en el caso de Trump, una dupla racionalidad, ¿no? Que yo pienso que Trump funciona a dos maneras distintas al mismo tiempo. Hay ese uso de fake news y todo eso, pero también sabe que hay de vivir en otro mundo en que eso no es el caso. Entonces es un tipo de ¿cómo se dice? Esquizofrenia, ¿no? Que tiene. Así que funciona, ¿no? Y es interesante eso también, que en ese caso es también interesante una persona que ha sido presidente de un grande poder, pero que es también pirata de cierta forma. Sí, y vinculando muchos temas de los que hemos hablado y de tus últimas preocupaciones de cómo las nuevas generaciones van a escribir la historia o cómo no la van a escribir en relación a lo que estamos comentando, cambio climático, fake news, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión y tu análisis con respecto a eso, ¿no? Sobre todo con el cambio climático, yo creo que va a cambiar muchas formas de entender la historia. No es un fenómeno nuevo tampoco el cambio climático, pero cómo tú lo puedes vincular a lo que hemos estado conversando. Sí, no, el problema también del cambio climático o de la historia ambiental es un poco esto, que nosotros, historiadores más tradicionales, tenían un cierto tipo de formación
para tratar fuentes escritas o imágenes o ese tipo de cosas, que es muy basado en la filología, en ciertas tradiciones que son antiguas, pero el problema con la historia ambiental es también que necesita otras fuentes. Nosotros muchas veces no tenemos la formación o la capacidad para hacer eso. Es para mí también la razón por la cual las nuevas generaciones que tienen otras formaciones, que tienen otra visión, pueden avanzar en territorios que para nosotros son desconocidos. Entonces, por eso que es también el caso de ver cuál es la parte de la historia que va a continuar y cuál es la parte de la historia que va a ser rejectada. Rejectada no tanto porque no es válida, pero porque no es tan importante. Es el caso que yo estoy seguro que en 30, 40 años los tópicos, los títulos de los libros van a ser muy diferentes. Por ejemplo, hoy en día cuando uno va al aeropuerto en Los Ángeles, a la librería, que hay una librería, lo que está ahí es historia muy tradicional. Es tipo biografía de Washington, de Abraham Lincoln, ese tipo de cosas, ¿no? No hay mucha cosa que corresponde a las verdaderas, los verdaderos desafíos de la historia de hoy en día. Eso es también el problema interesante, es de cómo salir y usar maneras de comunicar que llegan al grande público, que no son únicamente cosas de las élites universitarias, ¿no? Eso es también un problema importante para nosotros. Sí, eso en una presentación tuya en Cátedra Puerto de Ideas UC, el miércoles hablabas de esa idea de que la historia no le pertenece al oficio, ¿no? Sino que ¿Sí? todos los ciudadanos de una nación pueden tener una cierta percepción, ¿Sí? percepción de la historia, que puede ser contra la historia, antihistórica, etcétera. Es súper interesante eso, que finalmente la producción de la historia va por muchos caminos, ¿no? Sí, y siempre ha sido así. Con las tecnologías que tenemos hoy en día, cada uno puede abrir un blog y escribir historias. Eso es el problema, porque no es el oficio del historiador hacer censura y decir, esos otros no tienen derecho de escribir. Tienen todo derecho de escribir, pero es un problema de saber cómo conversar con ellos. Y cómo hacer que ellos también trovan interesante lo que hace el historiador de oficio, que no piensan que esos son, como se dice en francés, vieux schnock, claro. Esos viejos sin interés, ¿no? Claro. Sí, es una discusión interesante. Yo creo que en todas las sociedades se vive que no tiene por qué ser una tensión. Yo creo que tiene que ver con el diálogo y con esa búsqueda de comunicación entre diversas culturas también. Y a propósito de eso, queríamos sintetizar también parte de lo que hemos dialogado con estas imágenes que son parte del programa de Puerto Ideas, hasta un fragmento de un barco, que es un manuscrito del siglo XVII, mi segunda mitad del siglo XVII, es un manual para peregrinos, ¿no? Y a partir de eso, preguntarte sobre el mar, sobre la comunicación entre diversas culturas, rutas, viajes, exploraciones, que creemos que sintetizan bastante bien lo que hemos conversado y lo que el festival también ha tratado de hacer en estos 3 días, ¿no? Sí, brevemente ese es un manual para hacer el Hajj. Entonces, para ir a Meca y Medina por la vía marítima. Entonces, por el Mar Rojo.
como había varias maneras de hacer el Hajj. Por ejemplo, la gente de la Siria o del Magreb hacía eso por vía terrestre, pero mucha gente del Océano Índico hacía eso normalmente por navío, ¿no? Entonces, un intelectual escribió ese texto y la escuela mogol de pintura, unos pintores pintaron todo esto. Y se ve que son pinturas de un cierto estilo, que no tienen perspectiva, que es muy típica de la escuela mogol, pero tienen muchas cosas que es interesante para describir los puertos, los caminos, también unos aspectos fantasiosos, porque hay también mucho miedo del mar. Hay siempre esas ideas que en el mar hay monstruos, hay cosas monstruosas que pueden ser un desafío importante. Entonces, yo pienso que es un momento interesante ese Hajj que pasaba todos los años, pero pasaba todos los años según el calendario lunar. Entonces, no es el mismo momento en términos del calendario solar que usamos. Entonces, es posible, por ejemplo, un año hacer el Hajj en el mes de junio y otro año hacer eso en septiembre y tercer año hacer eso en diciembre, ¿no? Eso crea una confusión, porque quiere decir que muchas veces es posible hacer eso muy rápidamente, como ida y vuelta, pero muchas veces es más complicado, es necesario quedarse 9 meses para hacer eso, porque entre las mareas. Monzón, ¿no? Monzones. Las Sí. monzones, que es un sistema muy inflexible, esa historia del calendario, entonces pasaba así. Pero lo que se pasaba también era que una vez llegado al Mar Rojo, a Jeddah y después a Meca y Medina, es un grupo muy internacional de personas que vienen de la Asia Central, hay marroquíes, hay gente de Indonesia, de las Filipinas y de la India, y son todos durante unos tiempos en ese espacio, que es también unas veces un espacio de conflicto, mismo hoy en día. Porque hoy en día es también porque los sauditas hacen mucha presión, ¿no? Pero sí, es interesante ver eso como una tradición y una experiencia de viajar que no es de necesariamente viajes de lujo, pero también musulmanes muy humildes, ¿no? Gente normal que hacía eso, que tenía una experiencia del mar, del viaje, del retorno y del regreso. Bien, muchas gracias, Sanjay. Creo que ahora tenemos 20 minutos de preguntas. Hemos explorado tus viajes, el viaje de la historia, la ruta, el mar como problema histórico y ahora obviamente creo que el público tendrá muchas cosas que preguntarte. Aquí. Hola, sí, se me oye. Muchas gracias por la charla, ha estado muy, muy buena. Y mi pregunta es, ¿qué es lo más difícil de ser historiador? Gracias. Lo más difícil de ser historiador. Lo más difícil es de tener una relación con su lector. Es el más difícil, porque uno escribe un libro, ¿no? Pero no sabe quién va a leer. Entonces, imagina el lector. Y después, puede ser que, por ejemplo, muchas veces cuando escribí mis primeros libros, ninguno de mi familia quería leer esos libros, ¿no?
Era también porque eran libros un poco más técnicos de historia económica y todo eso, ¿no? Pero es entretener una relación que es también muchas veces una relación crítica, ¿no? Porque los lectores van escribiendo. Y sobre todo cuando empecé a escribir, no había mucho internet y todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando escribí hasta el libro de Vasco da Gama, recibí cartas en papel, ¿no? De los lectores, diciendo muchas veces maldades también, pero sí. En ese momento es mucho más fácil porque uno puede trobar en el internet. Tengo un correo electrónico de UCLA que es público. Entonces, tengo esa relación con el lector que es difícil entretener para al mismo tiempo responder para no ¿cómo se dice? Afastar. Alejar. Alejar, ¿no? Alejar de ese público. Y al mismo tiempo tengo que no entrar en toda discusión inútil, ¿no? Gracias. No sé si hay más. Ay. No. Ahí sí. Sí. Muy buenos días. Profesor, acá está. Ya. Ok. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones por su español, fue perfecto y lo disfrutamos. Así que eso. Tengo una pregunta y una inquietud. La primera dice relación con la historia nacional que usted hizo referencia. En nuestro país también yo hago el oficio igual de historiador, pero no hago historia nacional. Entonces, lo que uno ve es que todavía la historia nacional es una historia predominante y que también predomina en la postulación a los concursos que uno tiene que gestionar, etc. En cambio, todavía parece que la historia global o nacional sí, global fuese una tendencia nueva, cuando no nueva. ¿Y qué opina usted acerca de la idea un poco de Giovanni Levi, que dice que en el fondo habría que mantener un diálogo entre esta historia global y la microhistoria o los problemas locales? Eso, porque lo veo de forma insistente en realidad. Y algunas veces son historias que importan un poquito a la gente que hace la historia de Chile o el problema chileno, pero no hay un respiro hacia otras latitudes. Sí. Y segundo, sobre la imagen. Es decir, ¿cuál es la exigencia que tiene el historiador con respecto a las imágenes? Porque, ¿Imágenes? Sí, porque uno fue formado sin imágenes. Y después, por curiosidad, comenzó a mirar imágenes, pero al mismo tiempo la preparación del historiador no es necesariamente un historiador que vincule una historia del arte, pero es decir, problematizar un poco esta mirada del historiador con respecto a la imagen cuando no es ni un antropólogo que está ahí, ni tampoco un historiador del arte. Sí. Muchas gracias. Sí. Sí, en relación con la primera cuestión, es verdad que lo que dijo Giovanni Levi, tal vez estamos pensando en el mismo artículo, que dijo que muchas veces la gente que hace historia global hace una historia que es desencarnada. Sí, descentrada. Sí. Pero que no tiene carne, ¿no? Okay. Que es muy general, no trata de fuentes, no tiene una relación concreta con cosas, es más o menos un tipo de historia de segunda mano. Que eso es un problema, porque uno que hace una historia global más responsable tiene que siempre hacer ese juego de escalas, como se llama por veces, ¿no? Entre el particular y el global más general. Estoy
totalmente de acuerdo con Levi, pero es el problema que para mí no es únicamente entre el particular nacional y el global. Hay también una cuestión de saber cómo tratar de varios sitios. No, por ejemplo, yo me lembro que una vez pasé un mes en Belo Horizonte a enseñar un curso intensivo a la Universidad de Belo Horizonte. En ese momento era interesante de ver, hacían esencialmente la gente en esa universidad lo que se llama la historia minera, que es de la región. Después unos que hacían la historia brasileña. Pero, por ejemplo, para ellos, pensar hacer una cosa sobre Uruguay o Argentina, ni pensar, era imposible, ¿no? Entonces, cuando uno dice que no, voy a hacer historia minera y después historia global, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene también que pasar por otros sitios concretos donde hay proceso, hay eventos históricos, hay todo eso que tiene que ser tratado, porque no puede hacer todo eso de segunda mano. Es también importante. En cuanto a la historia de las imágenes, es verdad que yo tengo formación de historiador de historia económica. Y entonces, cuando empecé a pensar en eso, tenía que hacer lo que se llama en inglés, que es una expresión de músicos de jazz, you have to pay your dues. Tiene que pagar la entrada. ¿Qué quiere decir pagar la entrada? Pagar la entrada quiere decir escribir una cosa que es aceptable a los especialistas. ¿Y cómo hacer eso? Yo pasé mucho tiempo, por ejemplo, en los museos. Pasé mucho tiempo con los especialistas de la arte en colecciones de los museos. Ha sido un ejercicio muy interesante también porque muchas veces las imágenes que me interesaban a mí no eran interesantes para ellos porque muchas veces ellos piensan que lo que es importante es una imagen de alta calidad, ¿no? Hay un cierto, me disculpen si hay historiadores del arte, pero hay un cierto snobismo en la historia del arte, ¿no? Entonces para nosotros que hacemos eso no solo para el aspecto estético, pero también por otras razones que pueden ser de la historia social o otras cosas, nosotros podemos también pensar en el hecho que hay Rembrandt y hay Vermeer, pero hay también 2000 otros holandeses que pintaron en el siglo XVII, ¿no? Que dejaron pinturas muy menores, pero también muy interesantes para nosotros. Entonces, yo pienso que son las dos cosas, pagar la entrada y después también no hacer la misma cosa que hacen los historiadores del arte, porque en ese caso no necesitan de mí. Ahí hay una pregunta. Hola. Yo quería saber con su experiencia como profesor en tantos países distintos, nombraba Belo Horizonte, California, o sea, latinos, americanos, de todos lados, India. ¿Qué diferencia ha visto en los alumnos de hace 15 años y los alumnos de hoy? ¿Cómo lo ha experimentado usted como profesor? En los últimos 15 años. Sí, y en relación a las distintas geografías de esos alumnos, o sea, de distintos países. ¿Ve un común denominador, digamos, entre los alumnos de hace 15 años, alumnos de estos últimos 5 años, y si hay conexión desde los distintos países también? Yo diría que así superficialmente
es el caso que hay una convergencia, porque hay más comunicación, que pueden leer más fácilmente. Yo me recuerdo que cuando había necesidad, para, por ejemplo, uno de los primeros artículos que publiqué es un artículo sobre un italiano, un florentino, que llegó a hacer comercio en el Océano Índico en el siglo XVI. El problema era así que los trabajos más interesantes sobre esa persona eran publicados en revistas italianas y no era posible leer esas revistas en la India, no existían. Entonces yo tenía que escribir así a un profesor de Florencia que me envió fotocopias de todo eso. Hoy en día es evidente que uno así delante de su computadora en Nueva Delhi puede leer todo, ¿no? O muchas cosas en todo caso. Entonces hay una cierta convergencia, sí, pero también yo pienso que hay siempre muchas distinciones, muchas ideas muy distintas que vienen por razones culturales, pero también por razones de privilegio, de falta de privilegio. Por ejemplo, es el caso que un estudiante americano, que puede ser también un americano de origen india, sí, pero americano, piensa que tiene derecho a estudiar todo. Piensa que es, como se dice, el mundo es su ostra, ¿no? Que puede hacer todo. Por ejemplo, hasta los franceses, que son muchas veces muy arrogantes, sí, pero muchas veces no tienen esa afirmación que tienen los estudiantes americanos. Y hasta, por ejemplo, una cosa que es muy básica, ¿no? Cuando uno habla en Francia, en una situación así, no hay preguntas de estudiantes, no hay. Y el americano va a hacer preguntas, muchas veces que no tienen sentido, pero va a hacer preguntas. Sí. Sí, no sé si hay más, por favor, sí. Acá y allá atrás, sí. Acá se enseña que los exploradores portugueses fueron grandes héroes de la exploración. Por ejemplo, en Santiago hay una calle que se llama Vasco da Gama, y por supuesto que no podría haber una calle que se llame Joseph Stalin. Mi pregunta es, ¿cómo los ven en India a estos exploradores portugueses? ¿Son héroes, son villanos o una cosa más mixta? Gracias. No, es una cosa más mixta por una razón, ¿no? Porque durante el periodo del Imperio Británico, los británicos que escribían los libros oficiales de historia también para los indios, muchas veces tenían una actitud interesante en relación con esos. Quiero decir, había una parte que era una versión más ligera de Leyenda Negra, porque también el problema demográfico en la India no era el mismo que en la América. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, es interesante que el rey Juan I de Portugal, que es el momento en que empiezan los descubrimientos portugueses. Entonces su hijo, que se llama Enrique el Descubridor, el infante Don Enrique, pero la madre es inglesa. La madre es inglesa, es Felipa de Lencastre. Entonces los ingleses recuperaron un poco eso, ¿no? Como se hacía parte de la gloria inglesa. Y entonces tienen una actitud un poco complicada en relación con eso. ¿Qué quiero decir, por ejemplo, mismo hoy en día, en los libros escolares de todo eso, Vasco da Gama es presentado como un grande héroe en India, en los libros escolares. Después hay otras tendencias, por ejemplo,
tendencias políticas tipo tercer mundo, personas que no les gusta la expansión de los europeos. Hay mucha crítica. Y eso es interesante porque en el momento que es 1998, cuando los portugueses querían, por ejemplo, organizar unas fiestas en la India para celebrar la llegada de Vasco da Gama, había todo un conflicto muy interesante entre grupos distintos, personas que querían oponer eso con toda fuerza, pero también mucha gente indiferente. Porque por mucha gente lo que cuenta finalmente como colonización es la colonización británica, no es esa presencia de antes. Y es también el caso que la visión que tenemos nosotros en India de los británicos es también muy ambiguo, es muy complicado. No es necesariamente hostil. Hay también mucha gente anglófila en la élite, ¿no? Entonces es complicado. Pero yo pienso que también eurófilos. Eurocéntricos, sí. Sí, Borges, que era muy anglófilo, ¿no? Sí. 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 Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es la bibliografía que más le ayudó a comprender la historia de los viajeros? La bibliografía que más leíste para comprender a los viajeros o a un mismo Vasco da Gama. Sí. La bibliografía es interesante porque hay varios autores, portugueses también, que eso es también un problema para algunos de mis compatriotas que piensan que no tenía necesidad de ir a leer los portugueses. Pero sí, yo pienso que sí, es necesario, porque los portugueses hicieron alguna cosa interesante, alguna pesquisa que es importante. Entonces, por ejemplo, para mí, un historiador portugués que es muy importante se llama Luís Filipe Tomás, que es de la Universidad Nueva de Lisboa. Pero también hay otros importantes para mí, un historiador indio que no es traducido en otras lenguas, sino en inglés, que se llama Ashim Dasgupta, que es grande especialista del Océano Índico. Entonces, tengo una lectura muy diversa, viene de puntos de vista muy diferentes. Después también, por ejemplo, yo tengo muy buenas relaciones con la escuela británica de John Eliot, varias personas que escribían sobre el Imperio Español. También tenía, cuando estaba en París, la gente de la Escuela de los Anales que trabajaban la historia marítima, Denis Lombard, por ejemplo, y otros. Entonces es una bibliografía muy, muy diversa y multilingüe, yo diría. Sí. Gracias. Yo creo que una última pregunta acá y... Gracias. Tengo la pregunta del francés arrogante. Una pregunta sobre el aspecto estratégico fundamental del control del mar en la hegemonía occidental en la época moderna. Sabemos que a esa época los imperios asiáticos ya tenían un principio de sistema industrial, ya tenían el control de armas modernas con la pólvora, etc. Entonces, es el control del mar, esta batalla estratégica para el mar, que fue la grande diferencia y que ha permitido la hegemonía de los países occidentales en Asia, según usted. Por ejemplo, la época elizabetana, este imperio inglés, casi parece como una red para control de vías,
control marítima de la mercancía. ¿Es eso, según usted, la grande diferencia que ha permitido esta hegemonía colonial de Europa? No, pero es el caso también que cuando consideramos el conocimiento que tienen los árabes de los mares y sobre todo del Océano Índico, que es importante, ¿no? Por ejemplo, es conocido que en el siglo XVI muchas veces los europeos necesitaban de esos otros, o sea pilotos o sea textos, finalmente para navegar. De la misma forma, hay ese caso que es muy interesante porque es ni occidental ni no occidental, que es el caso otomano, ¿no? Porque en el caso otomano muchas veces son gente que viene del mundo mediterráneo, que después están en el Océano Índico. Muchas veces, por ejemplo, griegos de las islas, unas personas, unos almirantes otomanos muy importantes de Lesbos, por ejemplo. Entonces, la pregunta es que ¿son occidentales o no occidentales? ¿No? Pero todavía son otomanos. Y entonces hay también toda esta otra tradición y también hay muchas tradiciones orales que no son tradiciones escritas, pero que existen. Entonces, que eran un tipo de saber implícito, ¿no? Que eran también muy, muy importantes. Entonces, yo supongo que lo que es interesante es también que los occidentales y los ibéricos, y sobre todo los holandeses, porque los portugueses no, pero por ejemplo, no les gustaba mucho el texto impreso. Hay muchas cosas con los portugueses que quedaba en forma de manuscrito. Por ejemplo, mapas y cartas de los portugueses no hay en versión impresa. Pero con los holandeses y los ingleses tenemos mucho más esa divulgación más grande. También que es el saber de ellos y también es el saber de los otros, pero que pasa por ellos. Bueno, muchísimas gracias, Sanjay, por tu tiempo, generosidad y por compartir tus reflexiones. Muchísimas gracias a ustedes por venir y un aplauso para Sanjay. Gracias. Qué bueno.